Bueno, pues vamos a ir arrancando. Hola de nuevo, buenas tardes a todos. Gracias por estar aquí en esta nueva edición de los Microlearning de Sodeca. Como sabéis, formaciones súper concentradas de 30 minutos para hablar de temas de actualidad referentes a sistemas de ventilación. Hoy, como veis en pantalla, vamos a hablar de sistemas de ventilación en atmósferas explosivas, ATEX, y vamos a repasar un poco el diseño y el cálculo para la desclasificación de emplazamientos según la norma UNE-EN IEC 679-10, parte 1, ¿de acuerdo? Aunque no le veis, está aquí conmigo Raúl Ramos, que es ingeniero de proyectos de control de humo aquí en Sodeca. Hemos tenido un pequeño percance con la... Ahí está. Hemos tenido un pequeño percance con su webcam, así que le vais a oír de voz en off, que al final es lo importante, ¿no? Bueno, antes de comenzar, como siempre, un pequeño recordatorio. Podéis ir dejando las preguntas que os vayan surgiendo en el apartado que tenéis habilitado para ello, en el panel de control. Y como siempre, al final de la sesión os vamos a compartir la presentación en formato PDF, ¿de acuerdo? Bueno, sin más por mi parte, Raúl, te cedo la palabra y vamos a comenzar con este microlearning. Muy bien, Carlos, muchas gracias. Pues buenas tardes a todos y bueno, vamos a empezar con este microlearning de sistemas de ventilación en atmósferas explosivas. Bueno, esto es la tabla de contenidos, así reducida, donde empezaremos hablando sobre qué es una zona ATEX, qué es y qué características tiene. Luego pasaremos a ir a la parte de formación y clasificación de este tipo de zonas, para luego pasar a la parte de desclasificación de zonas ATEX, para intentar reducir el riesgo. Luego pasaremos a la parte de diseño y cálculos de ventilación para diluir estas concentraciones de gas combustible, de gas potencialmente explosivo, para luego irnos a la selección de equipos. Pero antes, os quiero enseñar unas imágenes de accidentes ocurridos en zonas de atmósferas explosivas. El primero de ellos es el que ocurrió en la planta de Iqox en Tarragona hace unos 5 años, en el cual explotó un tanque lleno de óxido de etileno. En él hubo un total de 3 muertos, 2 en la fábrica y 1 en el exterior. Y esta acción supuso unas pérdidas económicas de alrededor de unos 5 millones de euros. Luego, la imagen a la derecha corresponde a una explosión por polvo que se dio en Estados Unidos hace más de 10 años, casi 20. Y en ella, pues, estaba una planta de generadora de azúcar, en la cual, pues, una planta donde se almacenaba mucho azúcar en polvo y esto combinado con el calor del almacén que se descontroló, pues, dando un total de 14 muertos y 15 millones de dólares de pérdidas económicas para la empresa. Entonces, ¿por qué explico estos accidentes? Porque son accidentes que ocurren en zonas de atmósfera explosiva. ¿Qué es eso? Pues es un área de acumulación es un área cerrada donde se produce una acumulación de gas o polvo inflamable, cual en condiciones normales es una explosión. Eso sí, dependiendo de su concentración en el aire, en la cual se libera mucha energía de manera instantánea. Y como podéis apreciar, todo este tipo de áreas se indica con la señal de peligro que veis abajo de izquierda. El triángulo amarillo, el borde negro y las letras X. Bien, para entender cómo se forma una atmósfera explosiva debemos de tener en cuenta diferentes factores, los cuales están recogidos en el pentágono de la explosión, cual está indicado en la derecha de la diapositiva, con el que es decir, lo que tenemos es una analogía con el más conocido triángulo del fuego, en el cual necesitamos pues gasolina, un comburente, el oxígeno, y calor que nos dé la energía de activación necesaria para provocar el incendio. ¿Qué pasa con la explosión? Que aparte de esos 3 elementos necesitamos también que el entorno sea limitado, es decir, que sea encerrada, que no se pueda dispersar el combustible, y luego la mezcla de este combustible con el aire. Pero estos 5 elementos se necesitan a el tiempo para provocar una explosión. Luego, también tenemos la explosividad de los diferentes compuestos químicos, que conocerlos antes de poder tratarlos. Esos parámetros son, por un lado, tenemos el punto de inflamación,
que es la temperatura a partir de la cual un líquido desprende una cantidad de vapores que puede provocar una mezcla inflamable. Y luego tenemos los límites de inflamabilidad, que es el rango de concentraciones extraordinarias que se puede formar o sea, explosiva. Y de estos límites tenemos el límite inferior y el límite superior. Y después tenemos la sensibilidad a la ignición, cual tenemos dos subparámetros. El primero de ellos es la energía mínima de ignición, la energía mínima que se necesita para hacer una combustión. Y luego tenemos la temperatura de autoinflamación, que es la temperatura a partir de la cual se puede producir una inflamación espontánea de un gas inflamable en mezcla con el aire. En cuanto a la formación de zonas ATEX, esta se puede dar en diferentes puntos de la nave o almacén que queramos. Una de esas zonas, por ejemplo, son las zonas con manejo de líquidos inflamables o polvos combustibles. Luego también tenemos formaciones de zonas ATEX, por ejemplo, en las bases que se dan de manera manual o en las tuberías. Luego también dentro del interior del suelo pueden ser los líquidos que pueda haber dentro de baterías de almacenamiento. También depósitos de almacenamiento, como pueden ser almacenes. O también fugas que se den en válvulas o compresores. Y esta es la clasificación de las diferentes zonas ATEX. Tenemos tres zonas que van de mayor peligro a menor peligro. La más peligrosa, la que queremos evitar a toda costa, es la zona cero, en la cual hay gases o vapor de manera continua en periodos largos o de manera frecuente. Esto puede ser, por ejemplo, pues, en este caso de la imagen, pues un tanque de gasolina. En este tipo de zonas, que se identifican como zona cero, no podemos usar equipos eléctricos, sino con equipos neumáticos, en este caso, para evitar una formación de chispas de manera espontánea. Después tenemos las zonas 1, en las que es posible que haya una explosión en funcionamiento normal. Y luego tenemos la zona 2, digamos la zona de menor peligro en cuanto a ATEX, en la cual es improbable que haya una atmósfera explosiva, pero en el caso de que se dé, esta se suele dar en un corto periodo de tiempo. Para polvos tenemos las mismas clasificaciones. En vez de tener zonas 0, 1 y 2, tenemos las zonas 20, 21 y 22, que vienen decir lo mismo. Raúl, perdona que te interrumpa, sí, Raúl. Mira, nos están diciendo, yo también lo estoy notando, que tenemos ciertos problemas con el audio. A ver si puedes juntarte lo más posible al micrófono y hablar un poco más despacio, porque parece que de vez en cuando se te pierde el sonido. Está habiendo un problema de conexión, entonces, bueno. Vale, ¿ahora se escucha mejor? Puede ser que un poco mejor. Lo que te digo, intenta hablar un poco más despacio, que tenemos tiempo, ¿vale? Y porque parece que cuando hablas más rápido se pierde más la señal, ¿vale? Vale, voy a seguir. Cualquier momento me cortas, ¿vale? Vale, continúa. Gracias. Vale. Bien, una vez hemos mirado el tema de cómo se forman y cómo se clasifican estas zonas ATEX, deberemos de pasar a la desclasificación. ¿Y por qué necesitamos desclasificar estas zonas ATEX? Porque así conseguiremos un menor riesgo en la planta, en el almacén o en la nave que queramos tratar. Para ello necesitaremos tres variables. La primera es el grado de escape, luego tenemos la efectividad de la ventilación y también su disponibilidad. Ahora repasaré cada una de estas variables, las haré más en profundidad. La primera variable que tenemos es el grado de escape, en el cual tenemos tres grados. El primero de ellos es el grado continuo, que es el que se espera que ocurra de manera frecuente en periodos largos. Eso puede ser, por ejemplo, el ejemplo que había dado antes, el tanque lleno de gasolina, pues irán emanando vapores de manera constante. Después tenemos el escape primario, que es el que se espera que ocurra de manera periódica o durante el funcionamiento normal, y es el que se suele dar en series de compresores, válvulas, en las cuales hay fugas, en funcionamiento. Y el secundario es el que no se suele dar en funcionamiento normal, sino que se da de manera puntual y cuando se da es durante periodos cortos. Bien, en cuanto a la efectividad de la dilución, tenemos tres grados de dilución. El primero de ellos es la dilución alta, quiere decir que la concentración cerca de la fuente de escape se reduce de manera rápida. Si, por ejemplo, estamos en un momento que tenemos un muy importante, pues si tenemos una dilución alta conseguiremos reducir esta concentración por debajo del límite inferior de diluibilidad.
Luego tenemos la dilución media, que es cuando la concentración queda controlada, dando una zona de límite estable mientras se vaya produciendo el escape. Y luego tenemos la dilución baja, que es que, igual en que se produzca esta dilución, va a seguir habiendo una concentración significativa. Incluso cuando pare el escape, puede haber incluso una persistencia de esta concentración peligrosa dentro de la atmósfera. Bien, aquí podemos apreciar un gráfico cogido en la norma UNN 60079 parte 1, en la cual tenemos explicado de manera logarítmica, por un lado, las características del escape en metros cúbicos por segundo y después la velocidad de la ventilación en metros por segundo. Luego también tenemos dos líneas, una azul y otra roja, que nos delimita los 3 grados de dilución que he explicado anteriormente. Entonces, a nosotros, para fin de mejorar la seguridad nos interesa tener un escape bajo y una velocidad elevada, que es la que nos permite una buena dilución. Ahora explicamos el porqué. La tercera variable a tener en cuenta cuando clasificamos zonas SATEX es la disponibilidad de la ventilación. Y esta se divide en 3 niveles. Por un lado tenemos la ventilación buena, que es la que suele estar presente de manera continua casi siempre. Después tenemos la justa, la que se espera que se dé durante el funcionamiento normal. Y luego tenemos la o mala, que no cumple ni con estándar de justa ni con estándar de buena. Entonces, si conseguimos una dilución alta y una buena disponibilidad de la ventilación para extraer estos niveles, podemos llegar a desclasificar totalmente el área Qatar. Y esto se puede hacer independientemente del grado de escape. Es decir, tenemos un escape continuo, da igual que sea secundario o primario, tampoco importa, que si tenemos una dilución alta y una disponibilidad buena, nos situamos en zona no peligrosa. ¿Qué quiere decir esto? Que podremos usar equipos convencionales que no sean especiales para la atmósfera explosiva, con lo cual nos puede suponer un gran ahorro económico. La diferencia entre tener equipos ATEX a equipos no ATEX es muy elevada. Por el contrario, si no tenemos una disponibilidad buena y tampoco tenemos una dilución alta, necesitaríamos en este caso equipos especiales para ATEX, los cuales su protección dependerá de la zona en la que se haya desclasificado. Bien, una vez ya hemos visto cómo se clasifican y cómo se desclasifican las zonas ATEX, pasaremos a la parte de diseño y cálculos recogidos en la norma 60079-19. Por un lado tenemos la velocidad de evaporación, que nos da un caudal máximo, el cual depende del viento, del área de superficie del charco de evaporación, de la presión del vapor, del compuesto, su paso molecular y la temperatura del entorno. Este valor de velocidad de evaporación dividido por la densidad del vapor, que es esta fórmula que tenemos aquí, nos dará la tasa de evaporación volumétrica en metros cúbicos por segundo. Y esta tasa es importante porque nos permitiría el caudal mínimo teórico de ventilación, que es esta fórmula de aquí, la cual depende del escape que hemos calculado anterior, que se calcularía anteriormente, dividido por el límite inferior de inflamabilidad del producto por la razón entre la temperatura ambiente y una temperatura de 293 Kelvin, que es lo mismo que 20 grados centígrados. Bien, aquí tenemos un pequeño ejemplo de una fuga de benceno, cuyas propiedades son las siguientes. Tiene un índice inferior de variable del 1,3%, cumple su igual de 68 conocemos, y su presión de vapor de 100 pascales. Bien, luego aquí tenemos los datos de saco de evaporación de este ejemplo, que es un ejemplo teórico bastante simple, con una superficie de 1 metro por segundo y la velocidad del aire de 1 metro cuadrado, y la velocidad del aire de 1 metro por segundo a 30 grados. Bien, pues una vez tenemos todas estas variables y las introducimos en estas fórmulas, obtendremos por un lado el caudal volumétrico de escape que produciría este charco y que luego poniendo este valor en la segunda fórmula nos dará el caudal mínimo de ventilación, metros cúbicos por segundo,
Y si lo multiplicamos por 3.600, tendremos los metros cúbicos hora. Este sería, digamos, el caudal mínimo. Luego se podría aumentar en caso de que se quiera mejorar la ventilación, se quiera aumentar la velocidad, etcétera, para conseguir una mayor retención y una mayor seguridad durante el proceso. Bien, ya esta sería la última parte de la formación, pero digamos que es la más compleja, que es la de la selección de equipos. ¿Por qué? Porque es importante conocer cómo vemos. Al final, pues la protección del equipo, el tipo de compuesto que estemos tratando o las confederaciones en las que estamos moviendo y la zona en la que se haya clasificado esta nave o este área. Entonces, hay que tener en cuenta que disponemos de dos tipos de marcado en los ATEX. El primero de ellos es el marcado ATEX, que viene por una directiva de la Unión Europea, la 2014/34. Por otro lado, tenemos el marcado EN, que es el que viene marcado por la norma ATEX. Bien, dentro de estos marcados tenemos varios factores que hay que tener en cuenta a la hora de leer un etiquetado ATEX para comprobar que este ventilador sea adecuado. La primera de estas partes es el agrupamiento de equipos eléctricos, el cual se divide en dos grupos. Grupo 1, el de trabajos subterráneos y minas, y el grupo 2, el de los zonas de riesgo. El de minas se subdivide en categoría M1 y M2, de protección muy alta y alta respectivamente. Y luego el grupo 2, que es el de nuestro interés. Y ese es en categorías. La 1, de protección alta, la 2, de protección alta, y la 3, de protección normal. Los primeros pueden servir para zonas 0 e inferiores. El segundo nivel, digamos que es para zonas 1 y 2. Y la tercer nivel, la categoría 3, solo se valdrían para zonas 2. Luego también disponen de otra letra, G y D, que corresponden a equipos para gas o equipos para polvo, que en inglés es dust. Luego vamos a conocer también los grupos de explosión y la clase de temperatura. Esto ya en el marcado N, el segundo que indica. Por un lado tenemos los grupos de explosión. Tenemos tres. El primero es el grupo 1, que es el de minas, que nos interesa para menos todo lo que nos engloba esta formación. Luego tenemos el grupo 2, que es para gases, y el grupo 3 es para polvo. Dentro del grupo 2 tenemos tres subdivisiones, que son los grupos 2A, el 2B y el 2C, de mayor a menor energía de ignición. Y después tenemos tres subclasificaciones también en el grupo del polvo. Por un lado tenemos el grupo 3A, que es el polvo combustible, que no remarcamos. Y luego tenemos el grupo 3B, que es para polvo conductivo, y el grupo 3C para polvo no conductivo. Luego tenemos también la clase de temperatura, que depende de la temperatura de ignición del compuesto. Este va desde el grupo T1 al grupo T6. El grupo T1 es el menos restrictivo porque engloba compuestos cuya temperatura de ignición es superior a 250 grados centígrados. Por el otro lado, los de grupo 6 disponen son restrictivos ya que su temperatura rondan 85 grados Celsius. Es decir, que a medida que se caliente esto, puede ser peligroso. En esta tabla tenemos los diferentes compuestos químicos que más se tratan, los cuales están clasificados según clase y grupo de explosión. Aquí hay que tener en cuenta que no fabricar ventiladores para trabajar en atmósferas explosivas con gases del grupo 2G debido a su ínfima energía de acreción, es decir, a la mínima. La única excepción es el hidrógeno. La razón es que tiene una temperatura de ignición por encima de los 500 grados centígrados. Es una temperatura muy alta. Se requiere mucha complejidad para llevarlos a esta temperatura y poderlo llevar a explosión. En este caso, para usos con hidrógeno, la clasificación sería de este equipo sería 2B más hidrógeno, H2. Después tenemos la protección frente a explosión de un marcado N. Hemos visto antes la categoría del equipo submarcado ATEX. Los números 1, 2, 3 y las letras G y D. Las letras G y D se mantienen en el marcado N, pero cambian los números 1, 2 y 3 por las letras A, B y C, que corresponden a equipos de protección muy alta
protección alta y protección normal respectivamente. Y luego aquí tenemos la parte más, digamos, complicada de la protección del etiquetado de equipos ATEX, que es el tipo de protección del propio equipo. Son diferentes tipos de protección dentro del marcaje, bien con una letra específica, B, P, I, M, y cada uno de su parte de la norma independiente. Por ejemplo, hay dos que están aquí marcados, que son que utilizamos en los equipos estándar para ATEX. Uno es el primero de ellos, es la carcasa antideflagrante, esa letra B. ¿Y qué quiere decir eso? Que es que el equipo eléctrico está encerrado en el interior de una envolvente capaz de resistir la explosión. Con ello, no se puede transmitir la información al ambiente circundante por sus puntos de unión ni por otras comunes. En este tipo de protección tiene todo indicado, todas las cosas en la parte 1 de norma N 60079. El otro tipo de protección es el de seguridad aumentada, la letra E, la cual se basa en asegurar que no se forman arcos, chispas o sobrecalentamientos en aparatos. ¿Y cómo lo hace? Pues tomando un coeficiente de seguridad elevado, bornes especiales que son inaflojables, aislantes de alta calidad y con un aislamiento eléctrico mínimo IP50. Y todas las especificaciones de seguridad vienen recogidas en la parte 7 de la norma. Y como podéis ver, disponemos de diferentes tipos de protección. Hay diferentes tipos de protección y cada uno pues, con su forma específica. Bien, pues una vez juntamos todos estas partes, aquí vemos los dos tipos de marcado a motores ATEX. Vamos primero con el que va según la directiva. Por un lado tenemos el marcado CE, conforme que este equipo cumple con los requerimientos europeos para poderse manufacturar y distribuir. Luego tenemos el número de identificación del organismo certificador. Luego tenemos el marcado CE para productos X, que es este hexágono con las letras X. Digamos que sería esta señal que ha aparecido en anteriores también. Luego el agrupamiento de aparatos eléctricos, es decir, grupo 1 para minas, grupo 2 para trabajos. Prioridad del equipo, 1, 2 o 3, y si es para gas o polvo, G o D respectivamente. El segundo marcado sería el marcado N, que se lee de la siguiente manera. Por un lado tenemos las letras X, que es la barra que está protegido con texturas. Luego envía tipo de protección, en este caso lleva una letra D, conforme lleva carcasa antideflagrante. Grupo de trabajo, 1, 2 o 3, depende para minas, para gas o para polvo. El grupo según gas, es decir, A, B o C. La clase de temperatura del T1 a T6 y el nivel de protección contra la explosión. En este caso el equipo es de categoría 2, de protección alta, llevará una letra P en la notación E, parte de la letra G por ser para gas. Bien, ¿qué ofrece Sodeca para este tipo de trabajos? Pues Sodeca lo que dispone de ventiladores antichispas accionados por un motor eléctrico. En este caso trabajaría en zonas 1 o zonas 2. Tenemos equipos específicos CFDF, que son específicos solo para ATEX, los de ventiladores convencionales e incluso de equipos certificados a temperatura, como son los CJTHT, que se pueden modular para su trabajo en ATEX. Luego tenemos diferentes tipos de productos estandarizados de la limpiación ATEX, según el tipo de producto y según el tipo de material que estamos tratando. Siempre se pueden aumentar, dentro de los equipos estándar que disponemos, siempre se puede aumentar la protección de estos. Y para finalizar, decir que Sodeca dispone de un departamento de proyectos al cual yo pertenezco, el cual está especializado en consulta y el diseño de estos proyectos. ¿Cómo lo hacemos? Mediante nuestra herramienta de cálculo QuickFunds, nuestro software, en el cual pues, hacemos nuestros cálculos de caudal y también hacemos la selección de equipos y el informe para estos proyectos. También disponemos de modelos 3D
en formato BIM de más de 5.000 entidades, los cuales podéis descargar sus modelos y trasladarlos a vuestros proyectos. Y no os olvidéis tampoco de seguirnos en LinkedIn para no perderos ninguna de nuestras novedades y los eventos en los cuales estamos participando. Y esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por la atención y en caso de que hubiera cualquier consulta, cualquier duda, estamos abiertos a responder. Muchas gracias, Raúl, por tu presentación. Gracias. Te voy a dejar que bebas un traguito de agua y mientras tanto voy a ir subiendo la presentación en formato PDF para que todo el mundo la pueda descargar. Ya he visto que han ido entrando preguntas. Por favor, si os surgen más, ir dejándolas, que ahora enseguida vamos a tener el momento para responderlas, ¿de acuerdo? Bueno, mientras tanto voy a ir, como digo, cargando la presentación en PDF. Si alguno tuviera algún problema para descargarla, pues nos podéis escribir y se la volvemos a mandar, ¿de acuerdo? Pero me parece que ya la debéis tener disponible y la podéis descargar, ¿de acuerdo? Bueno, Raúl, pues no sé si te ha dado tiempo a beber el traguito de agua, pero vamos con las preguntas, si te parece, ¿vale? Sí. Antes de continuar, de nuevo volver a pedir disculpas porque hemos tenido problemas con el audio. Raúl está usando un micrófono profesional, no es problema del micrófono, ha sido problema de la conexión que está fallando en esta tarde. Entonces, bueno, os vamos a subir la presentación, como digo, y también estará disponible para quien la solicite la grabación de la jornada por si queréis repasar si se ha perdido algo, ¿de acuerdo? Creo que las diapositivas venían bastante autoexplicativas, pero bueno, si alguno se ha perdido algo, lo puede volver a consultar, ¿de acuerdo? Vale, Raúl, vamos con las preguntas, ¿de acuerdo? Mira, empezamos con una que dice, Vale. en la tabla de desclasificación no aparecen las zonas ATEX debido al polvo. ¿Se puede asimilar o hay otra tabla? En este caso sería similar, sí. Es decir, esto es para gas, es decir, por la parte 10.1, pero está en la parte 10.2 que está de polvo, se podría más o menos asemejar. Es decir, al final, voy a montar la tabla. Al final lo que nos interesa es que haya una dilución alta, es decir, que se pueda, aunque si estamos hablando de polvo, pues que se pueda eliminar el máximo posible y que esta ventilación pues, pueda estar continua o prácticamente continua. De esta manera ya nos evitamos estar en zonas de riesgo ATEX, incluso como polvo, sí. Y perdona, Raúl, has dicho que esto puede estar en otra parte de la norma, si te he entendido bien. Sí, sí, en la 10.2. Es decir, en caso de grado de escala, sería como zona acumulación de polvo. Es decir, al final, si hay pues, mayor acumulación de polvo, sí que sería una zona 20, que sería más peligrosa. Y también que la exposición al calor para polvo es más delicado. Vale, bueno, os emplazamos a mirar la parte 2 de la norma en caso de que queráis ampliar este concepto. Hacen otra pregunta referente a esto, Raúl. Dice, igualmente las fórmulas hacen referencia a zonas ATEX por gas, pero no por polvo. ¿Podríamos contar también con una correspondencia en este caso? Pero, Carlos, no te digo cortado. Sí, Raúl, te decía que igualmente las fórmulas hacen referencia a zonas ATEX por gas, Sí, en pero este no caso por es para polvo. gas, correcto. Entonces nos preguntan si Sí, podría también existir una correspondencia. claro, al final nos hemos de la parte de gases, la 10.1. En la de polvo también tenemos diferentes tipos de gas. No sé si se es decir, al final de la parte de polvo hemos dado más pinceladas de como la zonificación de zonas y el tema del marcaje de los equipos. Nos hemos centrado más en hacerlo en la parte de gases. Igualmente, pues les emplazamos a consultar las fórmulas y entiendo que serán parecidas porque al final la fórmula de dilución se usa para muchos otros compuestos y bueno, tendrá que ver también la concentración másica en vez de volumétrica, pero será similar. Sí. Vale, vamos a seguir con las preguntas. Mira, tenemos otra pregunta que dice, ¿a qué se refiere con polvo conductivo o polvo no conductivo?
Perdón. A ver, ahora estamos viendo tu Pues escritorio, ¿eh? ahora. Ahí. Sí, me parece que venía en la parte de la clasificación ya. Sí, exacto. En la parte, pues debería revisar en principio creo que por conductividad, no sé si por conductividad eléctrica o térmica pero igualmente creo que es por conductividad, el tema de conductividad térmica del polvo, el tipo de polvo. Igualmente lo resolveremos más adelante. Bueno, creo que Aquí. sí, eso es ahí. No, creo que básicamente son polvos o bien que pueden conducir la electricidad o que no pueden conducir la electricidad. Sí. Vale. Vale. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Nos preguntan también si los marcados ATEX y EN son equivalentes. Entiendo que sí, ¿no? Que se puede llegar a encontrar equivalencias, ¿no? Entre ellos. Sí, sí. Lo que es igual es la parte de la clase de explosión, que esos son equivalentes. Y Ujú. lo que hay son diferentes partes. Si nos vamos un momento al marcado, esto digamos que es como la traducción de la protección de ATEX, pero luego, por ejemplo, cada marcado tiene sus características, que son diferentes de una a la otra. Pero bueno, sí, sí se pueden encontrar equivalencias. Si repasáis las tablas que ha estado comentando Raúl, veréis que cuando uno habla de temperatura o clases de temperatura, la otra habla de categoría y bueno, se puede llegar a una equivalencia, ¿de acuerdo? Yo creo que la presentación PDF os puede servir mucho en este sentido para lograr las equivalencias. Vale, Raúl, tenemos más preguntas. Nos dice si una sala de baterías, ¿en qué clasificación se podría considerar? Imagino que depende, ¿no? De la situación. Depende, todo depende del pues, plantea. Esto al menos el tema de cómo se clasifique, va a depender de si hay mucho escape o menos, o si es permanente. Lo que hemos comentado antes de la desclasificación. Depende de cómo sea el escape de producto químico, el producto combustible, y de si podemos disponer de la ventilación de manera correcta, e incluso si podemos asegurar una dilución correcta. Muy bien. Ah, Raúl, la verdad que el audio seguimos teniendo problemas con ello, ya volvemos a pedir disculpas. Se me está ocurriendo porque no se están entendiendo muy bien las respuestas. Todas las preguntas que estáis dejando se nos quedan ahora registradas junto con vuestro correo electrónico. Si os parece, en los próximos días daremos un repaso con Raúl y os iremos respondiendo uno a uno, ¿de acuerdo? Para que podáis tener una respuesta clara, ¿vale? Porque realmente no estamos teniendo problemas con el audio, como veis. Os volvemos a pedir disculpas, pero bueno, podemos asegurar que esta mañana hemos hecho otra formación y se escuchaba perfectamente haciendo la formación desde la misma sala y con la misma conexión web. Entonces, si os parece, todas, como repito, todas las preguntas que dejéis y si queréis os dejamos un tiempo más para hacer alguna otra pregunta, os las vamos a responder por correo, ¿de acuerdo? No hace falta que nos pongáis los correos ni nada porque ya nos salen registrados por defecto. Y como digo, en los próximos días procedemos a analizar un poco las preguntas que habéis ido haciendo, que son muchas, y os agradecemos mucho la participación y las contestaremos, ¿de acuerdo? Nada más por nuestra parte. Esta ha sido la última sesión de microlearning de este año 2025. Vamos a volver en 2026 con otras nuevas sesiones de microlearning. Bueno, como sabéis, intentamos hacer entre 3 y 5 sesiones por semestre, con lo cual, como ha dicho Raúl, os pedimos que os mantengáis atentos porque volveremos con nuevas novedades. Nada más por nuestra parte. Gracias, Raúl, por el trabajo. Una pena los problemas técnicos que Gracias hemos a ti. tenido y os vemos Y en la gracias a próxima. todos por venir. Muy Que vaya bien. bien. Bueno, la presentación la tenéis, repito, la presentación la tenéis colgada en el apartado documentos del panel de control, ¿vale? Si veis el panel a la derecha la podéis descargar. Os vamos a dejar, voy a dejar el seminario abierto 2 o 3 minutos por si queréis ir añadiendo alguna pregunta más, ¿de acuerdo? Y como digo, procederemos a responder todas las preguntas que haya por correo, ¿de acuerdo?
Muchas gracias a todos, que vaya bien.